Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bonito sábado, mañanero con un rico café. Y pues estamos en una estación más de su programa Estación Café. Y finalmente llegamos a la última herida, después de ya un buen que parece que empezamos. Pero bueno, hoy vamos a ver la herida de traición, que por ser la última pues no es menos importante. Sin embargo, como ya habíamos dicho, complementa con todas las demás, sobre todo con las dos primeras. Así que pues bueno, será un tema también muy interesante para completar todos estos esquemas que hemos estado compartiéndoles. Pues agradecemos mucho de antemano a las personas que nos siguen compartiendo con otras personas estos episodios, y sobre todo pues que les sean de contribución. Gracias porque aguantan 2 horas o lo que nos extendamos de programa, pero al final de cuentas pues lo que queremos es dar un poquito de extra de lo que normalmente podemos encontrar en algún otro canal o sitio web, etcétera, ¿no? Entonces, Pues sí, muy bien. Pues feliz. Muy buen fin de semana a todos. Ya aquí al final de tantas calamidades, tantas heridas, ya vimos la herida de abandono, de humillación, de rechazo, de la herida de la injusticia, injusticia y ahora pues la traición. herida de traición. ¿Qué es la traición? La traición. Traición o traicionar como verbo, como una acción, pues nos lleva a palabras como deslealtad, es decir, no saber ser leales, ¿sí? Comprometidos con una persona, con un objetivo, con un valor, con algo. Sí, faltar a un compromiso, romper una promesa por las circunstancias que sean, pero pues, la otra persona pues lo percibe como una traición, aunque sea sutil, ¿no? La irresponsabilidad también es una forma de traición. Por ejemplo, en el caso de cuando aquí se complementa por decir con la herida de abandono, ¿no? Cuando pues uno de los padres falta, generalmente pues es el papá el que normalmente a veces no está, ¿no? Para cumplir con su responsabilidad de papá, ya no tanto de pareja quizás, pero sí de papá. Entonces es esta también irresponsabilidad que se convierte en una traición a la larga. Y pues obviamente por eso mismo tiende a ser un sinónimo o una forma de expresar abandono, ¿sí? Dejo algo, o sea, te dejo ahí como que con el barco hundiéndose y yo me salvo, ¿no? Entonces hay varias cosas a lo que vamos a ver a lo largo de esta herida, que justamente porque se cruza el abandono con la traición, que habíamos dicho que la de rechazo y la de abandono son de las que se profundizan mucho más, son de las primeras que se generan. Sin embargo, esta se complementa porque tiene mucho que ver con la relación de papá y mamá. Así es. Y su origen, como ya decimos normalmente, que aquí yo quiero hacer una nota aclaratoria. Podemos decir que generalmente, o pudiese pasar así. Sin embargo, desde la parte racional, va a haber quienes van a decir, no es cierto, o sea, no cuadra porque mis papás estuvieron siempre presentes, mis papás esto, tal o cual cosa, ¿no? Sin embargo, sutilmente hay muchas formas en las que se presenta la traición, y por eso es que en la definición decimos estas palabras claves como son las múltiples formas, y no solo en esta herida, sino en las anteriores también. A veces parece increíble decir mi mamá a quien tanto amo, mi papá a quien tanto me amo o me amó. En el caso de los que lo ven como un papá presente, una mamá presente, pues cuesta trabajo creer que hayan generado una herida. Pues
sí, sutilmente, pero sí. Sin embargo, ese amor que pesa más no te permite reconocerlo. Pero esto se va mostrando a lo largo de tus siguientes etapas, ¿sí? Conforme vas creciendo, conforme vas siendo adulto, se va volviendo a mostrar esa sutileza oculta, se va mostrando porque vas quitando capas, como capas de cebolla, hasta que llegas a lo profundo. Entonces esta se origina de los 0 a los 3 años por parte del padre del sexo opuesto, ¿sí? En el caso de las niñas, pues es en el papá. En el caso de los niños, es la mamá. Por eso les decía, pudiese ser que, ¿cómo es que mi mamá no, o sea, me traicionó? ¿Cómo me sentí? Bueno, pues porque son pequeños que crecieron sintiendo que sus padres, los del sexo opuesto, los necesitaban para ser felices. Los manipulaban para obtener lo que querían. Faltaban a sus promesas u obligaciones, les daban más atención a otro hijo o hijos, a un sobrino incluso, o incluso a la pareja, o sea, sí, bueno, a la pareja, porque aquí hablamos con el padre del sexo opuesto. Y entonces ellos tienen esta sensación de sentirse desplazados, o sea, como que no importa lo que a ellos les suceda. Y cuando sentían que el padre o la madre eran incongruentes con lo que decían, hacían y daban más atención y privilegios a otras personas que a ellas. Un ejemplo muy, muy clásico, porque son parte, al menos aquí en nuestro México lindo y querido, por nuestras tradiciones y formas de la estructura familiar, el que cuidemos a los adultos mayores cuando ya no pueden depender de sí mismos, entonces pues tienen que depender de alguien más. Entonces el típico caso, ¿no? De el abuelito o la abuelita con una enfermedad terminal, con una enfermedad incurable, pero pues es de estas que son muy, muy lentas para llegar a un fin. Entonces dejan en muchos periodos, en la mayoría de sus etapas de vida, dejan a los hijos pues ratos muy largos solos o al cuidado del hermano mayor, o se quedan solitos o se quedaban solo con el papá, y entonces la mamá se tenía que ir a cuidarla, a la mamá o al papá, ¿no? Y ahí empieza así como que, ¿y cuándo vas a estar con nosotros, no? Vemos o he conocido casos donde precisamente el papá siempre anda con los hijos para todos lados porque la mamá está cuidando a su mamá o está cuidando a la tía abuela. En el mejor de los casos, ¿no? Sí. O cuando está trabajando, ¿no? Entonces muchas veces no entendemos, y sobre todo antes no era algo común, ¿no? Que mamá fuera la que fuera a trabajar, sino que el que salía a trabajar era el papá y mamá se quedaba. En estos tiempos, en estas últimas décadas, esos papeles ya no son una norma seguirlos así. Entonces cambia el papel y quien se queda o puede quedarse sin problemas ya es el papá. ¿Sí? Y la mamá se va a trabajar. En la peli de Son como niños nos muestran un tipo de familia donde es así. Y aunque le pesa un poco a ese personaje, sin embargo, pues es feliz, ¿no? O sea, a su manera y ve las cosas desde la otra parte. Sin embargo, esas situaciones sutilmente van generando esta heridita en los hijos. Y luego, pues más adelante se sigue presentando porque tiene sus características en las relaciones, por ejemplo. Entonces, otra de las cosas es que hay un sentimiento de que no les dieron lo que merecían por atención a otros asuntos, a personas, a hermanos, o porque les dieron responsabilidades que no les correspondían, y eso impedía que les reconocieran sus emociones, necesidades y logros, de que, no, pues yo no digo nada porque se tiene que ir a cuidar a mi abuelito, a mi abuelita, se tiene que ir ahora con el tío, la tía, abuela, se tiene que ir porque la vecina, ¿no? Porque el hermanito o la hermanita. Fíjate, si te fijas, o sea, y aprendemos a interpretar muy bien entre líneas, esto puede ser cierto tal vez, pero es verdad para muchas personas. O sea, las primeras características que comentabas, si les pones atención, son completamente de abandono. Sí. No tanto de la traición. La traición viene a ser una consecuencia, o está ligada directamente como una consecuencia del abandono. Sí. Entonces, lo siguiente
el sentimiento de que no les dieron lo que merecían, la atención que merecían por asuntos de otra índole, ya es un tema de percepción de la persona, ¿verdad? Entonces, ¿es real lo que sucedió? Sí. ¿Es verdad? No necesariamente si no lo asumes solamente desde la percepción, ¿verdad? Cuando después, más adelante, que veamos el tema de la sanación, algo muy importante va a ser que deslindes esas responsabilidades, porque no necesariamente no necesariamente fue una traición en sí, sino que ya se está interpretando porque traes una herida de abandono, Sí, ¿verdad? o sea, no es a propósito, o sea, es que imagínate que pudiéramos tocar la puerta, ¿no? De, oigan, ¿puedo llegar? Sí, ¿Puedo llegar a porque nacer ahora en este sí, no, ya no tiempo? se puede. Y por eso nos gusta mucho el tema de la definición. La definición que dijimos que era romper esa promesa, ser desleal a ese compromiso. La Y irresponsabilidad. a final de cuentas, la definición de la responsabilidad es asumir un compromiso, es asumir responsabilidades conscientemente adquiridas. Ese es el compromiso. Entonces, cuando te hacen este tipo de faltas, los adultos o quienes están a tu cargo, papá o mamá, no es un tema consciente, No. ¿no? Habrá sus excepciones, ¿verdad? Donde sí, claramente por decisión irresponsable de alguno de los padres te abandona, etcétera, ¿no? Es, Pero cuando no es así, no podemos hablar conceptualmente como una traición, sino es una herida de abandono que posteriormente se va a percibir como traición como una traición. por parte del afectado, ¿no? Aquí hay una cosa muy importante con respecto a lo que comentas. Si vemos que la irresponsabilidad es parte de la definición, pues si vámonos al extremo, lo que es la responsabilidad como actitud más que como un valor, la responsabilidad es tener con qué responder. ¿Para qué? Para un compromiso, una promesa, lo que sea, ¿no? Entonces, si tú no tienes con qué, tanto recursos materiales como valores, como esta palabra para cumplirla, entonces ahí viene esta contraparte de la irresponsabilidad. Entonces muchas veces como hijos, te digo, si pudiéramos tocar la puerta y decir, hey, ¿estás listo para ser papá, para ser mamá? Porque ahí voy. Pues imagínense cuál sería nuestra respuesta. Pues no, güey, o sea, no. Yo en mi tiempo de soltera yo decía eso, o sea, yo no quiero tener hijos. Yo decía, yo no quiero tener hijos, porque no me sentía ni siquiera responsable de mí. Yo decía, ¿cómo voy a ser capaz de ser responsable de otra personita, no? La vida me fue demostrando que sí tenía responsabilidad, nomás que yo era floja, no quería asumir mis partes corresponsivas, me faltaba mucha madurez aparte. Entonces, dentro de todo eso, es que yo misma me traicionaba y por eso es que percibía y que le reclamaba a mis papás el sentirme traicionada. Claro, o sea, yo como mujer, cuando estaba revisando esta parte estructural, me acordé de muchas cosas que dije, sí es cierto, o sea, ya entendí por qué lo percibía de esa manera. Claro, porque yo le exigía a mis papás algo que ni siquiera tenían, ¿sí? Entonces no estaba en su estructura. Por eso te digo, entonces, esa no es una traición tal cual, y es a lo que yo iba en el comentario anterior de la definición va un poco más allá. Ahora estamos hablando de cosas que son sutiles, pero la traición conlleva una transgresión, ¿verdad? O sea, no solamente falto a mi palabra en una promesa o un compromiso que tenía contigo, sino que en el momento que tenga oportunidad te infrinjo un daño. Es por eso que se vuelve herida. Sí. ¿Verdad? Lo platicábamos justamente en la programa, confianza, en quebrantar, o sea, es romper esa confianza. Y rompes a ya estás roto tú, porque si traes esta herida de traición, pues obviamente que es un programa ya ahí preestablecido. Sin embargo, tienes esos alcances de romper al otro, de romperle la confianza en sí mismo, porque ya la traes rota tú también, ¿no? Sí, porque ¿cómo confías en alguien que quebranta sus compromisos?
Así dejas es de confiar. la palabra. Y pues a nivel transgeneracional es una proyección de uno de los padres hacia los hijos como mandato o lealtad, que ya yo en otras estaciones nos había explicado. Ahora, los mandatos son de los ancestros hacia nosotros, pero si nosotros volteamos hacia ellos, son lealtades. Entonces un ejemplo aquí es como de, si la madre no tuvo buenas experiencias en sus relaciones, pues entonces este es el programa que le pasa a las hijas, y entonces las hijas se sienten o van a experimentar esta traición con el papá, ¿sí? Con obviamente el padre del sexo opuesto, y entonces ahí es como yo no necesito de los hombres, yo no quiero ser yo no quiero, fíjense, incluso yo no quiero ser mujer porque yo voy a demostrarle a mi mamá que es ser un hombre de verdad. Y entonces vienen estos cambios, ¿no? De gustos y de todo género, lo demás. de identidad. Sí, o sea, es algo que parece increíble e imposible, sin embargo, cada vez se comprueba más. Muy bien. Implícitamente, ¿cuáles son las características que se observan? Pues como generalmente empezamos, el mensaje que hay en la programación de la herida de traición, en este caso es: me traiciono a mí mismo o a mí misma para que no me abandones, ¿sí? Uh-huh. Porque es esa parte, ¿no? De que alguien se fue porque no pudo con el compromiso, no pudo con el paquete, como le quieras decir, ¿sí? No tiene con qué responder. Uh-huh. ¿Sí? Y traicionarse a uno mismo es vivir de otra manera en la que tú no eres. O sea, es abandonarse a uno mismo, ¿no? Traicionarse a uno mismo, tus ideales, tus pensamientos, tus formas, ¿no? Para que alguien más no te abandone. Así. Y parte de las características, bueno, pues son dos máscaras. Generalmente se muestran dos máscaras: la del control y la del desenfreno, ¿no? Haré lo que sea para que te quedes, y la del desenfreno: para que nadie me traicione, yo traiciono primero. Ya no tienes límites, ¿sí? Es tanto el resentimiento que se tiene que se desconectan todos estos, es como si el sistema nervioso se nos desconectaran ciertos cables acá internos, ¿no? Ya no hay tanto proceso, a lo mejor incluso sináptico, en esas cuestiones de la sensibilidad. ¿Por qué? Porque te congelas o te paralizas por dolor y lo disfrazas de cualquier otra máscara. Y entonces aquí en el control es cuando quieres ser perfecto para todos, hacer lo que sea, pero para que no te vayan a traicionar. Y en el desenfreno es cuando ya estás en esta desconexión, ya no te duele lastimar al otro, hacerle, decirle. Son todas estas personas que navegan con bandera de ser: yo soy bien honesto, o sea, yo soy bien directo, yo soy frontal, yo soy a mí me gusta hablar con la verdad, yo no tengo pelos en la lengua. Con los perros que están amarrados, ¿verdad? Sí. Entonces, metafóricamente hablando. Sí, metafóricamente hablando. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque les vale madre lo que el otro piense, porque ya hubo alguien que les hizo exactamente lo mismo, fue tan fuerte el dolor, fue tan profundo que se quedó, que no buscan quién se los hizo, sino buscan quién represente para que se los pague, ¿sí? Uh-huh. Entonces, este desenfreno es, pues, traicionas primero. Entonces, estas personas, lo vuelvo a insistir una y otra vez, y lo digo también en los talleres que imparto. De ninguna manera estoy justificando al que podamos ver desde el punto de vista como victimario. No lo justifico. Lo que quiero que comprendamos es que no te va a dar su mejor versión porque es una persona profundamente herida. No tiene la confianza suficiente, no tiene ni siquiera en sí misma para darse a sí misma lo mejor, no le va a dar al otro lo mejor. Entonces, en estas dos máscaras, pues son los opuestos, ¿no? Son los polos que vamos a encontrar. Y precisamente el miedo que tiene aquí es a la separación y la exclusión. Por eso este control de ser perfecto, de estar siempre un paso adelante. Yo era una de esas. Yo decía: para cuando tú vas, yo ya vine. Entonces yo siempre era muy observadora de decir: ok, esto funciona así.
estos funcionan así. Entonces yo ya más o menos sabía cómo mover, o sea, me había vuelto muy calculadora. Pero después me di cuenta justamente de esto, que lo hacía porque como una forma de que me aprobaran y que no me dejaran fuera. Cuando yo no tenía fuerza suficiente para aplicar estas habilidades forzadas o sobreesforzadas, que ya no eran naturales, o sea, no las operaba de manera natural o con gusto y gozo, entonces me cansaba. Entonces, si yo no podía mantener esto, lo primero que yo experimentaba era sentirme excluida. O sea, nadie me pelaba, nadie me tomaba en cuenta. Típico que haces equipos y te dejan hasta el final, hasta que el maestro te acomoda con algún equipo, pero porque ya eres el sobrante. Entonces ese es el miedo más latente que hay en esta herida de traición, ¿no? Que nadie vea tu valor real. Así es. Y bueno, la emoción que se oculta generalmente, bueno, es la sensación de no tener la fuerza, el poder, el control que comentaba, los recursos, requisitos o capacidades necesarias para obtener lo que quieres. Eso es un miedo, o sea, es un pavor que se tiene porque es lo que te digo, o sea, estás sobreesforzándote en ser alguien que no eres, que pon tú que sí tienes esas habilidades, pero a veces no tienes ganas. Sin embargo, para tampoco no quedarte fuera o atrás, operas así. Entonces es muy cansado cuando no te das cuenta que tienes esta herida y desde las formas que estás presentándola, es muy cansado esto. Y bueno, eso es lo oculto, y lo que se muestra, la emoción que se muestra, pues es de desesperación. Es una constante por no poder hacer por no poder hacer que otros vayan a tu paso, a tu velocidad. Era para ayer. El ciclo es miedo, desesperación, impaciencia, soberbia, arrepentimiento y otra vez al miedo. Sí, es el círculo vicioso. Y estas personas las vemos en los adultos que cuando son jefes o líderes de alguna línea o algo así, no sé, que tienen subordinados, ¿no? Cuando les dicen, hay que hacer no sé qué tanto. Entonces la gente, no falta quien pregunte, ¿para cuándo hay que tenerlo ya listo? O sea, te piden las fechas límites, ¿no? Entonces su frase favorita es, para ayer, o sea, ya te estás tardando. Sí. Pero ese es este exceso de control, ¿no? Muy bien, y generalmente las voces en la cabeza te hablan siempre de que estés alerta, de que tengas todo controlado, vigilado y planeado, porque en cualquier momento pueden sorprenderte, traicionarte o mentirte, por lo que viven en constante estado de estrés mental y agitación emocional, particularmente en las relaciones con el sexo opuesto, por supuesto. Esta herida genera esa falta de confianza por el temor a la traición. Y eso lo vemos hoy en día en muchísimas parejas. Sí, y generalmente a estas personas no les gustan las sorpresas, porque no les gusta, desde su perspectiva, qué les puede ofrecer los otros. Entonces, no, como no estuvo en su planeación, en su radar, ni en su control o vigilancia, entonces puede ser que no le cumplan, no le llenen el ojo. Entonces, no, a estas personas a veces te lo dicen, no me gustan las sorpresas. Pues sí, no, porque ya alguna vez te decepcionaron, entonces pues eso es lo que se queda ahí como latente. Y cuando se las prepara alguien del sexo opuesto, pues sí, también es es un show todo eso, los resultados. Y otra característica, bueno, a pesar de que la persona es de buen corazón, o que sea de buen corazón generalmente, y tenga ciertas capacidades de amar o querer a alguien, la gente los percibe como personas muy, muy tensos, enojados o frustrados. Y esto particularmente ante las personas o situaciones que son lentas o que no van a su ritmo, como decíamos en el punto anterior. Que no es lo mismo reaccionar y accionar en una situación de riesgo, de un accidente, de una emergencia. Pues ahí sí te tienes que mover, ¿no? Para ser tú el que está dando el primer auxilio o es el que está llamando a la ambulancia, así. Hacer alguien que es algo que no es tan de emergencia, pero no le das chance al otro y es, a ver, quítate, yo lo hago,
¿no? Sale ahí por delante, pero no es porque sea natural su liderazgo, sino es más por impaciencia, por esta desesperación donde... Esa tensión. Sí, esta de que, ya, o sea, les cuesta soltar el control a otra persona. Muy bien. ¿Y la traición en la personalidad? ¿Cómo se observa en la personalidad? Pues hay un lema inconsciente ahí, es de, me traicionaré hasta estar seguro de que no me hará sufrir. ¿Sí? O sea, porque este grandísimo dolor que luego pasa a ser un sufrir es por no sentirlo del otro. Como tú ya lo tienes ahí programado, ya no se siente igual. Te digo, viene esta desconexión en el sistema nervioso central y entonces ya no duele tanto, o sea, ya eres como inmune a ese dolor, pero no lo resistes todavía viniendo de alguien externo. ¿Sí? Entonces ese dolor sí no lo soportarías, se vuelve un sufrimiento. Bien dicen, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. Bueno, pues para ellos ni el dolor ni el sufrir va a ser una elección, o sea, es lo que menos van a querer. Y por eso se van a hacer el hola fuerte y responsable para sentirse que sea visto por todos los medios, o sea, de la manera que sea. Entonces vas a ver una persona que va a estar firme y de pie como un roble, aunque por dentro se esté desmoronando. Esto generalmente es muy observable en los hijos mayores, porque estigmáticamente, no sé si existe esa palabra así, de estigma me refiero, es como esto que le dejan al mayor de ser el ejemplo de la familia, de todos los hijos, o el ejemplo frente al resto de los familiares, ¿no? El ser el ejemplo, el mejor, ¿sí? Por eso siempre dicen que a los hijos mayores, como los papás están estrenándose como papás, pues sí están toda la atención. Llega el segundo hijo y como ya hay experiencia, pues en el segundo ya vas más relajado. No se diga el tercero y el cuarto, ya casi creo se cambian el pañal solos, ¿no? O sea, lidia solo. Sí, casi creo sale solo. Entonces, ¿por qué? Porque este hijo tiene que ser es tu primera obra de arte, entonces tiene que ser muy chingona, tiene que ser muy fregona. Aunque eso está más ligado de la injusticia que platicábamos y por eso digo, van ligándose de alguna manera porque tiene mucho que ver los esquemas familiares, los mandatos o las lealtades familiares, que es para lo que te enseñaron que tiene que... cómo tiene que educarse a un hijo, o incluso para qué tienes que traer hijos al mundo, ¿sí? Entonces es algo muy, muy pareciera ser que es irrelevante o que no causan daño, pero la verdad que por dentro trae mucho ruido muy cañón. Entonces, por eso ellos quieren ser vistos y reconocidos. Les pusieron la vara muy alta, entonces se van acostumbrando a esa vara muy alta. Y también, pero se vuelven muy sensibles y muy susceptibles, aunque no lo muestren. Otra característica en la personalidad es, generalmente son muy seductores o con un encanto y una presencia, ¿no? Pueden leer con facilidad a las demás personas para, bueno, eso tiene un objetivo, ¿no? Que es tener ese control que ya platicábamos ahorita, desde la vulnerabilidad del otro, ¿no? De las personas. Para eso son muy te están buenos. leyendo tus puntos débiles y de ahí se van a agarrar, no para llegar a chingarte así directo y corto, no, es para ir viendo de, tú no puedes con esto, mira, yo lo sé hacer, mira, te lo compré, sé que te estaba faltando esto, o sea, no es un gesto genuino, no es del corazón, no es una atención del corazón, es más bien un punto de control. Y bueno, existen dos arquetipos para el tema de la traición en la personalidad. Uno es el sumo sacerdote y el otro es el diablo. Ambos tienen objetivos en común que son el control. Nada más que en el tema del sacerdote busca siempre situaciones y personas a las que pueda dirigir. Entonces eso es control, manipulación a costa de lo que sea. Lo importante es sentirse capaz, responsable y sentirse necesitado, ¿verdad? Sí, soy yo lo que necesitas en tu vida. Yo soy la cura. Y en el diablo crea situaciones donde pueda manipular también, como el anterior, seducir o incluso
sumir en su propia oscuridad a las demás personas. Entonces ahí sí es la diferencia de los objetivos. Uno es para sentir que lo necesitas, y el otro es para sumirte en esa oscuridad, ¿no? Porque quiere hacerle ver al otro todos sus errores y sus fallas. Que está bien mal. Sí, tú estás muy mal, pero mira, yo soy un ser de luz. Yo te voy a ayudar. O sea, conmigo a tu lado, todo va a cambiar. Y entonces te muestra esa cara bonita o ese lado brilloso de su persona con el afán de que se asegure de que no lo traicione. Porque hay de él si lo traiciona, ¿sí? Se topa. Pero, ojo, entonces, como decía yo, en el sumo sacerdote va a buscar personas, por eso su observación es impresionante. Les digo, yo en mi herida de traición, yo me hice muy observadora, me hice investigadora, no estudié por casualidad esta carrera. Entonces, ahí es donde te das cuenta, porque vas observando, aquí mero con esta. Sí. Muy bien. Y la herida de la traición en las relaciones, aquí es donde se pone más interesante todavía. Ay, sí. Aquí no hay de dónde separarle mucho, como ya lo hicimos en la antepasada, porque bueno, pues ya dijimos, el mayor miedo es sentirse excluido o que alguien le traicione la confianza. Y cuando alguien está a punto de traicionarlo o que no cumpla sus expectativas, que eso es algo muy impresionante. Generalmente se hacen luego altas expectativas cuando conocen a alguien, cuando llegan a un lugar de trabajo, cuando están ligando, ¿sí? O traen un prospecto. Generalmente tiene su lista de a mí me gustan los hombres así, 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 a mí me gustan las mujeres así, así, así y así. O sea, ya trae esto y esto es lo que anda buscando, entonces de eso no se sale, ¿sí? Entonces, esto es para no abrir el margen de la traición. Entonces, cuando alguien está a punto de traicionarlos, crea problemas, enfermedades, dramas, traumas, ¿sí? Que justifiquen luego su necesidad de vengarse, su ira desbordada, ¿sí? Porque no cumplieron esa expectativa que ellos tenían. Entonces, estas reacciones van desde peleas, discusiones verbales hasta agresiones físicas, ¿no? Puede ir en aumento dependiendo del grado de vulnerabilidad también de la otra persona, si se lo permite. Si no le puede, porque imagínate que se tope con alguien que también tiene herida de traición, pues podemos encontrarnos uno tiene una máscara, pero luego pueden cambiar también de máscara. Entonces es un juego muy muy complicado, suelen ser relaciones muy complicadas desde las expectativas. Y lo peor es de que sí sucede muy seguido, o sea que conectan muy bien este tipo de personas, ¿no? Que están sumamente heridas por tema de traición. ¿Te acuerdas de la serie de Vecinos? Doña Márgara se llamaba la que se creía rica. Doña Magda, haz de cuenta, o sea, siempre presumiendo, porque cuando ella conoció al esposo, que eran jóvenes, a don Arturo, se me olvidó el nombre, a don Arturo, una amiga le decía que él era muy bueno, o sea, no sé, se lo describió, y entonces ella se fue con la apariencia porque ella quería salir de su entorno vulnerable, y entonces, ¿qué sucedió? Que se decepcionó porque don Arturo no cumplió con sus expectativas. Entonces, al no cumplírselas, pues es cuando ella se queda a aguantarse de que pues no va a quedar en ridículo y trata de mantener esta posición. No, todavía tengo, gracias. Entonces, pues es más que nada estas reacciones que podemos tener en las personas con la herida de traición. Obvio, ella nunca lo golpeó, pero sí lo tenía muy, muy sometido mentalmente, ¿no? Entonces él, a pesar de que de repente se sacaba de onda o se le salían las verdades, ella siempre buscaba la manera de controlarlo. Y aquí podemos hablar incluso desde la herida también de humillación complementada, o la herida de
injusticia, ¿no? Entonces ya va teniendo más tintes con otras heridas mezcladas. Y pues la única forma en la que se sienten amados es cuando tienen el reconocimiento y la sensación de ser entendidos por los demás, particularmente por los del sexo opuesto. Y cuando esto no pasa, entran en un estado de ira y desesperación que los llevan a, como decía, atacarlos de muchas formas. Entonces, aquí hay que tener muy en cuenta esto, la distorsión que hay con el amor, porque lo están buscando obviamente o lo esperan por parte del sexo opuesto y entonces están buscando este reconocimiento. O sea, me traicionaste, ¿qué no me hizo ser a mí valioso, digno para que tú fueras leal, para que tú cumplieras con tu palabra conmigo? Entonces, esta parte del reconocimiento no es como en las otras heridas, porque más bien es este juego de algo me faltó, o sea, algo no hice bien, pero tiene mucho que ver, como va de los 0 a los 3 años, o sea, desde el nacimiento. Esto puede tener muchos tintes también desde el periodo de gestación, los temas entre papá y mamá, si hubo temas de traición, o sea, de infidelidades. Incluso no solamente las infidelidades a nivel de con otras parejas, o sea, de que fue y buscó otra mujer o así, no, sino por ejemplo esto de que, como dice, tiene mamitis y entonces siempre andaba con la mamá, ¿no? Tengo un caso ahí que por ahí tuve en un taller el año pasado, donde esta persona, desde que estaban recién casados, ambos seguían estudiando, entonces ella lo esperaba con la cena y él llegaba a la casa de su mamá primero y entonces se la hizo varias veces en la semana, hasta la última que le aventó las cazuelas porque ya cené con mi mamá. Cuando, güey, tú ya sabías que te estaba esperando con la cena preparada, no estaba cenando ella temprano por acompañarlo, y entonces tú sales con tu jalada esta y pum, dijo, no vuelvo a hacer de cenar. Y es fecha, espero que ya haya cambiado porque fue en un taller, ¿no? Pero era fecha que hasta el año pasado ella no hacía de cenar. Llegaron los hijos y demás, y ahorita ya grandes, que ellos quieren la comida de mamá, de las 3 comidas de mamá, ¿no? Porque les gusta su sazón. A veces ya saben que yo no, ay, que no sé qué, y dicen, ya ves, papi, por tu culpa mi mamá no cocina. Pero es hasta dónde llevas ¿sí? Una situación por un tema de percepción, ¿verdad? Claro, y de falta de comunicación, o sea, yo le decía, o sea, tu enojo es, ¿qué le costaba hablarte y decir, porque, amor, no me esperes, cena tú? Porque si bien la transgresión sucede, sí, pero tiene que ver con el otro, ¿no? Uh-huh. Solamente que te causa ese dolor porque lo que decías ahorita, o sea, me traicionaste, bueno, pero ¿qué pasó conmigo? ¿Por qué? ¿No? Entonces empiezas a hundirte tú mismo. Y eso lo llevas a una situación que puedes seguirla haciendo por años, ¿no? No, y que no le hace bien a nadie. Claro, y que si cuando ella estaba profundamente enojadísima, encabronada, o sea, fue muy fuerte su proceso de mirar en esta parte de las heridas y las emociones que habían detrás de ella. Total que llegamos al punto de un tema de su infancia, un tema de con sus papás, y obviamente esta parte donde papá, no me defendiste. O sea, había una tía que se ensañaba con ellos, con ella. Pero es como son puras percepciones. Ajá, entonces es como, no me defendiste. Y entonces queda eso, y entonces por eso lo decía al principio, pasa el tiempo en tus relaciones, ¿cómo lo ves? Otra vez con el sexo opuesto, o sea, con tu pareja, un tema de traición. Entonces parece una bola de estambre revuelta, pero conforme la vas desenredando, te vas dando cuenta y vas teniendo claridad. Hasta que se dio cuenta de algo, fue cuando se desenchufó de ese profundo enojo que tenía y empezó a fluir y a ver las cosas de distinta manera, que al final de cuentas era el objetivo del taller, ¿no? Entonces es muy, o sea, bueno, va uno agarrando experiencia yo lo vi, lo percibí.
desde que platicó las primeras cosas, yo le agarré la onda, dije, ya sé para dónde va esto. Entonces fue dando más datos, me lo fue confirmando, ¿verdad? Pero yo, como les digo, normalmente necesito que tú lo mires, yo ya lo vi, pero necesito que tú te des cuenta, ¿verdad? Para que no digas que yo te estoy implantando una idea. No, es tú date cuenta desde tu propia realidad, ¿verdad? Pero bueno, esas son las situaciones dentro de estas formas. Y lo peor que puede pasarles es que no reconozcan lo capaz que es, lo buena, amorosa y responsable que es como persona, ¿no? No cumplir con sus expectativas, que por cierto son muy altas también. Que le mientan o le manchen su reputación. Así es. Ellos sí pueden, porque acuérdense que tienen esa máscara que se desborda, pero a ellos no se la puedes hacer, porque ya se la hicieron. Y bueno, pues aprenden a confundir el amor con la validación, la complacencia, igual que en la herida de la injusticia, por lo que hacen todo lo que está en sus manos para validar y complacer al otro a toda costa, incluso traicionándose a sí mismo, que es también algo que ya dijimos. Y también ya dijimos bien todas sus experiencias en términos de traición, particularmente del sexo opuesto, que también ya lo dijimos en el tema de pareja. Entonces el control en las relaciones los vuelve seres manipuladores, que también ya lo dijimos, volubles, inseguros, dependientes y poco empáticos, generalmente. Cuando esto les altera sus relaciones, pues van al plan de generar compasión de los demás ante su desgracia. Se pobretean para que no se vayan. Por eso decíamos un mecanismo de sabotaje. Que generaban enfermedades, dramas, problemas que ni son suyos. Pero ya es como, es que esto, o sea, dramatizan mucho. Dramatizan. Sí. No pueden terminar relaciones ante la falta de expectativas cumplidas. Pasa del me traiciono a mí mismo para que no me hagas sufrir al con mi control te asfixio hasta que me abandones. Sí, te llevo al por los opuestos otra vez. Te llevo al punto de que explotes. O sea, tú me vas a abandonar, no yo. Yo no te voy a dejar, no te voy a traicionar. Este es otro que se vuelve muy fiel con los demás, pero pues muy infiel consigo mismo. Ay, qué chingada estar con alguien así. Sí, no, es pesado. Muy bien. Cae uno mal. ¿Qué pasa con la herida de traición en el cuerpo, en la anatomía física y estética? Pues como generalmente lo hemos explicado, en el sobrepeso o en el déficit de atención. Esta también tiene sus dos sentidos biológicos. En el, por ejemplo, sobrepeso es el generar mucho volumen, es para prepararse y ser fuerte para los ataques de la decepción, mentiras o fallas que alguien pueda hacerles. Mostrar lo fuerte que es y lo que puede cargar con su presencia. O sea, lo vas a ver, sí, se va a hacer notar. A más espacio, pues más me van a notar. Hay una disociación de las emociones, el volumen, porque el volumen esconde las heridas. Es como cuando pues tienes mucho vientre, ¿no? Y entonces te sientas, el calzón se te hace rollito. En el caso de las mujeres, los hombres usan otro tipo de ropa interior, pero en las mujeres eso es lo que nos pasa, ¿no? Entonces, ¿por qué se enrolla? Porque y cae justamente en la parte pélvica, porque ahí estás ocultando toda tu emocionalidad, ¿sí? Toda tu sensibilidad no la quieres mostrar. Entonces, si tú tenías una cicatriz y tienes mucho volumen en el antebrazo, pues ya no se va a notar, ¿no? O sea, si tienes un tatuaje se va a distorsionar. ¿Por qué? Porque ya se reestiró la piel demasiado. Entonces sí, es una disociación de las emociones, el exceso de volumen también. Mantenerse anclado también es una forma del peso, a través de una piel más estirada, pero es a nivel mental, o sea, habla de una rigidez mental. Y en el biológico, pero del déficit de peso, es que cuando hay disociación de sí mismo, pero al grado de las depresiones, tienden a ser personas muy depresivas. Obvio, la depresión tiene muchas formas, muchos síntomas, entonces no va a ser tan sencillo darte cuenta esta persona es depresiva, no,
pero en ellos, en este caso, cuando hay heridas de traición, habla de una profunda traición a sí mismos y a sus necesidades corporales. Por eso es que no me voy a alimentar, o sea, me voy a castigar, me voy a vulnerar, ¿no? Para que los otros vean hasta dónde ha llegado lo que me hacen, cómo me lastiman. O sí, pero pues tú controlas el cuerpo, ¿verdad? Sí, no, y aparte generar ese tipo de compasión o empatía a huevo, forzada de los demás hacia ti, pues no te ayuda de nada. Sí. No ayuda de nada. Y es es el típico de que puedo estar, no nos crean, obsérvenlo, puedo estar siendo bien ojete con la familia, ¿no? Muy mala onda. Sí, entonces, y ya al punto de ya cansarlos a todos, y ahí es cuando, ¡pum!, casualmente, que no es casualidad, es una diosidencia, se enferma de algo, se accidenta, se le pierde algo, hay una situación caótica cabrona, que esto viene, lo que decíamos hace rato, generar compasión en el otro, de ya, vean, yo también soy un simple mortal que también sufre, no nomás hago daño, también sufro. O sea, pero ya es un punto de ebullición de ya incontrolable. Entonces ahora sí baja tantito la guardia allí. Pero no, sí hacen un chingo de daño. Es lo peor. ¿Sí? Muy bien. Generalmente las enfermedades que se presentan con esta herida de traición es problemas en el hígado, páncreas, diabetes, parásitos intestinales, gastritis y colitis, leucemia, hipertensión, piedras en los riñones y piedras en vesícula. Cada uno tiene su significado, ¿sí? Los problemas en el hígado, esta rabia me está consumiendo. Porque pierdes el poder. Ajá. Y se presenta también en la herida de abandono. En el páncreas, esto es imperdonable. Esa traición que te hicieron, que te infringieron, es imperdonable. Pero a la vuelta de la esquina lo perdonas. Claro, ya ves que el páncreas es el que genera la insulina. Y aquí menciona la diabetes enseguida. Entonces, como el páncreas es el que genera la insulina, ¿y para qué nos sirve la insulina? Pues para digerir toda la parte de lo que se convierte en carbohidratos de alguna manera y hacer una nivelación en el cuerpo, porque son excedentes de carbohidratos que no necesitamos. Entonces la insulina de alguna manera va a venir a regular esto. Entonces, como hay un desborde emocional por un evento importante o caótico, o sea, la persona queda en shock y trauma y queda en este enojo tan profundo por esta herida de traición que dice es imperdonable. Por eso no perdona al otro, pero tampoco se perdona a sí mismo haberlo permitido. Esto cuando eres adulto. Cuando eres niño, obvio que no concientizas, no lo registras solamente por observación, pero no entiendes el juego. Entonces, de adulto, si no lo concientizas, caes en estos espacios de que te falla el páncreas. Y por consiguiente... Y en el tema de diabetes, pues el significado que no, ya explicó, o sea, el significado no solamente es metafórico, o sea, tiene que ver mucho con la enfermedad y con la emoción que se experimentó. Me han robado toda la dulzura, ¿no? Cuando te traicionan. Me quitas la frase, ¿no? Cuando me robaste los mejores años de mi vida. Ah, sí. Te entregué los mejores años de mi vida. Pues qué pinchurriento. Pero bueno. Imagínate los peores. Ya sé. Bueno, pues ahora le va a dar los peores. Pues sí. Los parásitos intestinales. Esto es, me están succionando la vida. ¿Por qué? Porque ¿qué hace un parásito? Precisamente necesita un organismo más grande que él. Vivo, que esté vivo, que lo alimente, ¿sí? Y luego todavía de pasada te defeca adentro, ¿no? Porque como ser vivo tiene este proceso metabólico. Entonces, los parásitos, hongos, virus, bacterias, ¿sí? Van a generar todo este desmadre desde adentro, entonces te están robando también la vida. Mi mamá, como ya había comentado yo, que muere de cáncer de vías biliares, a ella la atendía una amiguita de Morelia que es biomagnetista. Entonces, con biomagnetismo médico, lo primero que siempre en cada sesión
no sé si eran 2 o 3 veces a la semana las sesiones de terapia. Lo primero que le impactaba era el sistema nervioso y el sistema parasitario. ¿Por qué? Porque los parásitos hacen que las células cancerígenas se reproduzcan todavía mucho más fácil, oxidan más fácilmente las células. Entonces, para evitar la propagación de las células cancerígenas, es importante primero desparasitarse. Entonces, esa es la parte de que alguien más, si no es de afuera, es desde tú mismo adentro, te están robando tu energía vital. Gastritis y colitis, esto es inaceptable. Todo lo que termina en itis es una inflamación y por lo tanto es algo que no te permites procesar, en algo que no te permites aceptar que así sucedió, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. De aquí, la leucemia es, fíjense bien, la leucemia generalmente da a niños. Sí, es una estadística muy dramática. No es raro un adulto que le dé leucemia, pero es más en los niños, porque el programa bioemocional es ser adulto es peligroso, y más cuando hay pues obviamente esta herida de traición. La hipertensión, mi sangre me ha traicionado. ¿Quién es mi sangre? ¿A quién se refiere? Papá o mamá. A papá o a mamá o a todo el sistema. Piedras en los riñones. Tengo que tenerlo todo calculado, por eso se llaman cálculos renales. Y en los riñones, las piedras, los riñones por sí, cuando hay una falla renal es porque hay un exceso de miedo. Hay mucho miedo contenido ahí que no te permite fluir. Y entonces este miedo te lleva a ser controlador, calculador. Mientras que en las piedras en la vesícula es me niego a perdonar o pasar por alto esta traición. Es otra vez un miedo y un enojo al mismo tiempo, porque el hígado y la vesícula son parejas, están del mismo lado, acá en la derecha. Entonces como pareja representan a papá y a mamá. Entonces hay una traición en ellos que se percibió entre 0 a 3 años o en la gestación. Entonces queda el programita allí. Pagamos el precio quienes ya no tenemos vesícula. Muy bien. ¿Cómo se observa ahora en el siguiente aspecto que es muy importante, en el dinero y en el trabajo? Bueno, pues lo primero es vivir con el miedo constante a que se terminen los recursos, que no alcance, que se acabe el dinero. También se manifiesta con tacañería, por miedo a perder precisamente el control del flujo económico. Gastar su dinero de golpe como una forma de traicionarse a sí mismo. Dar o hacer de más también, ¿no? Generalmente con esa máscara de generosidad o de empatía y un poquito, no falsa, pero un poco inconsciente. Querer controlar y ser tirano con los subordinados en cualquier aspecto jerárquico, incluso no solamente en el trabajo, también en aspectos jerárquicos familiares. Dar o regalar cosas también como mecanismo de la manipulación que ya decíamos anteriormente, para controlar. Y bueno, también endeudarse o pedir prestado casi siempre al padre del sexo opuesto o lo que lo representa, ¿no? Generalmente pues algún sistema de autoridad, ¿no? Un banco, el gobierno. Y fíjate, y ahí viene el artículo, el banco, el gobierno. Estamos hablando de como si fuera una entidad masculina, por moral. ejemplo. Ajá. Y es págame todo el amor y el apoyo que me debes, o sea, el que no me diste. Así es, hacer trabajos que no te corresponden, a costa de invalidar a otros para que te necesiten. ¿No? Y bueno, también se presenta normalmente alguna adicción al trabajo para mostrar tu capacidad y que te validen, ¿no? Sí, que no seas motivo de que te vayan a despedir injustamente por ser un inútil. Es porque estás bien desconectado. Sí. Por no decir lo otro. Ok. Muy bien, ya dijimos que estamos bien mal con la herida de la traición. ¿Cómo la podemos ir sanando? Bueno, pues
igual que las demás, empezar revisando la historia de tu vida. Muy a conciencia, muy a fondo, investiga sin juzgar, sin culpar, si tienes papá o mamá todavía, abuelos, abuelas, indaga de viva voz de ellos la historia. Ya después, si no encuentras alguna respuesta, pues sí, si quieres haz una constelación o lo que sea, pero primero observa lo que tienes a primera mano, ¿no? Tu lema consciente ahora, y hay que integrarlo a tus conocimientos, integrarlo a tus aprendizajes, es: me seré fiel a mí mismo aunque me abandones. Independientemente de las traiciones que vivas en tu vida, nunca, pero absolutamente nunca te traiciones a ti mismo, ¿sí? Comienza reconociendo tus fortalezas, porque sí las hay, ¿no? Capacidades para así comprender que los demás no son como tú, y eso está bien, ¿no? Pero sin que esto te incomode o te irrite. Otra vez desde el equilibrio, desde la fortaleza, desde inteligencia emocional, ¿no? Y bueno, debes de reconocer también tu lado leal, tu lado honesto y congruente primero contigo. Entonces, en resumen, esto es resignificar la traición con la virtud de la lealtad. Sí. Primero contigo. Sí, porque esa, digamos, pudiera ser la polaridad de la traición, ¿no? La lealtad. Es la virtud. Muy bien. Y para esto también hay 2 arquetipos para sanar. Y bueno, para reprogramar precisamente esos aprendizajes es la luna y templanza. La luna es mirar en tu interior, confiando en tu intuición, tus habilidades, para compartirlas con personas que sumen o seas tu contribución, pero desde ese liderazgo interno que todos tenemos. Habilidades que les permitan ver su valía, su dignidad, respeto y amor que ya ves en ti primero. No podemos enseñarle a otra persona lo que no hemos aprendido a ver en nosotros primero. Entonces, en la herida de traición particularmente hablamos del liderazgo, ¿sí? Porque un líder es fiel al propósito que está liderando, ¿no? Que está guiando. Entonces, si él le es infiel, si él se aborta la misión, pues obviamente que no está siéndole fiel a la organización, o si es de él la organización. Y a eso, ¿no? Se le llama tener convicciones firmes. Así es. Al final de cuentas. Entonces esto sirve para que en este arquetipo de la luna tiene fases. Entonces en cada fase tú puedes reconocer, y no importa, por ejemplo, que seas hombre, tu parte femenina, tu energía femenina que hay en ti, experimenta estas fases lunares también, donde tú te puedes reconocer cuando estás desde la niña, desde la doncella, cuando estás desde la anciana, cuando estás desde la maga, la bruja. Sí, la maga o la bruja le llaman, desde la anciana, etcétera, desde la madre, para poder ir gestionando en tu interior qué es lo que vas ocupando acá para proyectar en tu realidad. Pero todo está aquí guardado. El problema es que tienes miedo y entonces estás ajustándote a la realidad de los otros y no a la tuya. Y para esto, la templanza es otro que va a ayudar, porque vas a reconocer tus emociones y procesarlas para mantener el control de tu propio poder desde el espacio interior de respeto y asertividad. Primero contigo y después con el otro, ¿sí? Cuando yo no puedo ser con el otro compasivo, respetuoso, asertivo, es porque no lo estoy siendo ni siquiera conmigo. Estoy siendo mi peor tirano. Entonces, la templanza habla más de las emociones en el sentido de que yo puedo estar experimentando mucha presión por enojo, por tristeza, por dime alguna otra situación. Odio. Por odio, ¿no? Por rechazo, ira. Y deseos de vengarte y lo que tú quieras, venganza, que es una de las que más experimenta esta herida. O sea, yo puedo estar experimentando esto, pero estoy siendo consciente de lo que me está sucediendo.
¿Qué pasa? Que a pesar de todo eso, yo lo reconozco, le doy fluidez y digo, ok, esto me enoja, esto me desborda. Bueno, ¿y qué voy a hacer frente a esto? Entonces, la templanza en una analogía con el acero es primero, pues lo metes a fuego, ¿no? Al grado de punto de fusión, y entonces luego lo sacas y luego lo empiezas a moldear, ¿sí? Con el mazo o lo que sea, el martillo, no sé, y le vas dando la forma que quieres y luego ya lo metes en agua, ¿verdad? ¿Para qué? Para templarlo, para que ya se enfríe y agarró la forma. Entonces, en esas situaciones de caos son en las que precisamente tenemos muchas posibilidades de forjar el carácter. Pero hay que tener mucho cuidado. Sí. O sea, tanto en el proceso físico que explicaba Alice, como en el aspecto emocional, un proceso de templanza que no es cuidado, te vas a un extremo donde adquieres demasiada dureza. Sí. Entonces, ¿qué pasa con un metal que es demasiado duro? A diferencia de lo que creemos, dices, es que entre más duro es más resistencia. Va a romper más. Se rompe. ¿Por qué? Porque no tiene flexibilidad. Sí, es la rigidez. Exactamente. Entonces, el buen uso de este arquetipo de la templanza, en su justa medida, como bien dice yo generalmente, nos va a ayudar a eso, a estar en ese equilibrio. Ni que te rompas, ni que te desconectes, ¿sí? O que te vuelvas... Ni que te dobles tampoco, ¿verdad? Sí, o sea, que a la primera ya te maniaste. Entonces, como el control pospone la libertad, porque siempre estás a ver la expectativa de los demás o a ver qué hacen los demás para ver cómo vas a actuar tú también desde este control, ahora aceptas que cada quien tiene un nivel de responsabilidad diferente y por lo tanto deslindas a cada quien su propia corresponsabilidad. Si te es posible, le enseñas, le instruyes, le guías, porque está esta parte del liderazgo. Si no, también sabes quitarte y decir, no soy yo lo que ocupa, no soy el líder o no soy la persona que es la que necesita en este momento. Pero ya aceptas esto, sobre todo eso, la responsabilidad que quien generó en ti esta herida, aceptas que no la tuvo y que esa fue la gran lección de vida para ti. Por eso es que tú te hiciste más responsable, que sacaste todas estas ventajas, porque tiene ventajas esta herida, ¿sí? Pues sí, de alguna forma. ¿Perdón? De alguna forma sí. Sí. Y las voces de tu cabeza ahora te van a hablar distinto. De que le bajes a tu pedo, de que no estés chingue. Confiar, acéptate, en confiar, en relajarte, creer en un poder y una sabiduría superior incluso a la de aquí que tienes. Exactamente. Te abres a las sorpresas también de la vida y disfrutas el momento. O sea, ya no minimizas. Y no es que valgas cualquier cosa, no, simplemente que la belleza de lo simple, la magia de lo simple. Puedes conectar con eso o con la grandeza de las cosas. O sea, donde quiera que estés tú puedes encontrarle. Hay una cosa que observamos mucho en nuestro hijo Fabio, ¿verdad? Es de chamaco, o sea, él a donde quiera que va, y desde niño era más así. Ahorita pues está en su trance puberto, adolescente, pero desde chiquillo él, o sea, donde él fuera, él se divertía. Entonces cuando a veces había una consecuencia por algo que no había hecho o que había hecho y no debía, le quitábamos ciertas cosas, ¿no? Pero siempre buscaba con qué divertirse, con qué entretenerse. O sea, él le buscaba lo divertido a lo simple. Entonces es esta, por eso dicen que los niños, o sea, esta inocencia, esta creatividad que tienen para fluir, ¿no? Para no hacerse tan rígidos. ¿Qué los va haciendo rígidos? Bueno, pues muchos factores en su entorno, ¿no? Los adultos sobre todo no, ¿cómo te va a hacer esto? Hoy vi un video que dice, los niños en Estados Unidos y los niños cuando van a sus lugares de origen si son latinos. Entonces la mandé a un amigo que está en Estados Unidos justamente y viene a ver a su familia en ciertos periodos del año. Le digo, oye, ¿y si es cierto? Y me dice, sí, me mandó una foto de su hijo y una sobrina.
donde van en la caja de la camioneta y van bien emocionados viendo alrededor, ¿no? Entonces cuando ya los traes bien nice y pues está sobre la duela y así, ¿no? Y acá vienen y van al rancho y está en calzones o pañal andan y todos aterrados y allá no los dejas hacer nada. Entonces, ¿por qué? Porque aprendes esta flexibilidad, o sea, ya de disfrutar lo que sea, como venga, y también decir, ¿sabes qué? Ahorita no quiero eso. Y no es que esté siendo rígido ni selectivo, simplemente que puedes poner esos límites y sin problemas, ¿no? O sea, es la... Tanto respetas el proceso del otro como ya los otros también respetan tu proceso de cuando no quieres algo, ¿no? Pero es Y pues recíproco. eso lo empiezas a transformar en lo que decíamos ahorita, o sea, lo simple, ¿no? O sea, disfrutas también de lo sencillo. No quiere decir que las grandes cosas estén mal, ¿no? Pues, No, pero son más fáciles de sí, disfrutar. claro, o sea, pero todo empieza desde adentro. O sea, tú puedes estar en París y estar enojado porque no sabes qué vas a cenar o porque el mesero no te trajo no sé qué, o ya hiciste bronca con tu pareja, o puedes estar aquí en la esquina en la Alameda y, ¿no? Comprarte unos tacos y estar súper feliz. Porque todo tiene que ver en el interior primero. Claro, la percepción, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, debes empezar a aprender a recibir el amor de los demás, volverte tolerante y compasivo con los demás porque ya lo empiezas a hacer contigo. Eso no quiere decir que vas a confiar en todo el mundo solamente porque sí, sino en su justa medida. O sea, aprender que... Hay formas distintas. Sí, y sobre todo que no tengan miedo otra vez a la traición, porque eso tiene que ver con los demás. Obviamente si hay una corresponsabilidad tuya por la cual los demás no te son leales en cierto momento, pues tú haz lo que te corresponda solamente. Y bueno, te sientes amado ahora, aun cuando no tengas la validación y complacencia de los demás, pero al mismo tiempo te haces leal a ti mismo, confías en ti, confías también en los demás. Esto es como se refleja. Y si te vuelven a traicionar, te quiero igual, empiezas a poner límites, ¿sí? Pero porque ya estás despierto. Una característica donde empezamos a notar cuando sanamos las heridas que tengamos, es cuando dejamos de magnetizar esas situaciones en nuestra realidad. Yo les había comentado en la primera, cuando vimos la primera herida, que es el rechazo, que la mía era la principal. Entonces yo dejé de sentirme rechazada, porque dejé de rechazarme a mí primero. Entonces dejé de conectar con gente que me rechazara, con gente que yo todavía tuviera que estar convenciendo de mira, me acepta. No, o sea, ya... Por eso lo comento. Entonces en la de traición igualmente vas a dejar de magnetizar gente que te traicione porque ya no hay lección tan fuerte que ver. O sea, ya te cachas que estás actuando desde los arquetipos, desde la máscara de la traición, ¿no? Y entonces ahora ya pues estamos compartiendo pues más información al respecto. Entonces una persona que sana su herida de traición se vuelve líder. La herida de injusticia puede volverse líder. La herida de injusticia te vuelve resolutivo y esta herida te puede volver líder, sacar ese líder que todos tenemos en el interior. Entonces esto es bien importante. Cuando estaba armando toda, o sea, de qué íbamos a poner primero, me acordé de algo. A mí no me gustan mucho las cosas dulces. Ya las tolero un poquito más, hay cosas que ya me empiezan a gustar más, pero yo no entendía por qué no. Me decían, no, que porque no conociste, o sea, no fuiste una persona como de rodeada de muchas palabras amorosas, o sea, por parte de tus papás no eran melosos. Y yo, pues bueno, pon tú que sí, pero por ejemplo, yo sí soy amorosa, o sea, yo sí puedo llegar a decir palabras melosas, pero ¿por qué sigue sin gustarme? Me caché que mi papá, cuando nos quería reprender, nos decía una frase y no me acordaba, tenía años que no me acordaba de esa frase, que si quería unas fresitas con crema. Pero con su manota, mi papá era unas manotas así grandotas,
de esas de luchadores de allá de los 60, 70, que te decía, ¿quieres unas fresitas con crema? Entonces creo que ahí fue donde me desconecté entonces lo dulce hace daño. Por eso no me empalagan. O sea, yo es muy raro que un pastel me guste, porque luego es muy empalagoso. O sea, no se digan los de chocolate. O sea, yo no soy muy fan del chocolate. Me gusta, pero de los que no empalaguen. Entonces, no recordaba eso. Y yo, claro, porque yo de niña, yo cuando escuchaba que le decía a mis hermanos mayores eso, porque era para ellos la reprensión, yo decía, pues yo sabía que eran las fresas con crema, ¿no? Entonces, cuando yo veía que eran las fresas con crema, claro, ahí ya se estaba generando de alguna manera, pues, esta heridita, ¿no? De, me mentiste, me traicionaste, eso no es algo bonito, ¿no? Entonces, cuando un papá que si te está regañando mamá y eres niña y papá no te defiende, también lo tomas como una traición de dejaste que la bruja me hiciera su desmadre y medio, ¿no? Y viceversa, ¿sí? Entonces, cosas por ese estilo es como se van quedando en la psique de los niños, ¿sí? Las promesas, ¿no? Cuando sí, te voy a hacer esto, o vamos a comprar aquello, y no, ¿no? Me acuerdo yo mucho de unos tíos que yo siempre era muy reumática desde niña, y sobre todo en estas fechas. Entonces íbamos de la casa de mi abuelita, pues sí caminábamos un buen tramo. Para mí se me hacía largo, ahorita ya no sé que no es largo, pero se me hacía muy largo, y luego ir de noche caminando. Entonces, y luego de subida. Entonces yo siempre me hacía la dormida para que ese tío que tenía carro nos llevara. Entonces mi tía no quería, y entonces decía, mañana sí los llevamos. Y nunca se llegaba ese mañana. Entonces también son formas que yo decía, nomás me mintió, me emocionó y no fue cierto, ¿no? Entonces ahí va. Y ese es de injusticia. Pues sí. Más que de traición. Sí, pero se van, te digo, mezclando, y las vas percibiendo así, ¿no? Fíjate, tú lo percibiste como injusticia, yo lo percibí como una traición, como un engaño, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, ya cada quien traemos nuestros niveles de percepción en cuanto a cómo percibimos en nuestra infancia la traición. Y también desde la traición de nuestros propios papás, cómo la vivieron. Por ejemplo, con el del sexo opuesto, o con tu mamá los patrones que traiga, o tu papá los patrones que traiga. ¿Vale? Perfecto. Pues bueno, hemos terminado las heridas finalmente. Así es. Y bueno, el siguiente programa, ¿cuál será? Tenemos pendiente de los hijos. Bueno, ya por ahí estaríamos planeándolo, y nos veremos la siguiente semana. Así es. Muy bien. Hasta luego, buen fin de semana a todos, y pues aprovechar este alto, esta estación, esta parada, que precisamente es de fin de semana, para reflexionarlo, integrarlo, lo poco o mucho que les pueda aportar lo que ya platicamos, pues adoptarlo, ¿no? Como aprendizaje, y reflexionarlo, sobre todo porque en lo que uno va viendo los temas vas haciendo clic con situaciones que te pasaron, ¿no? A nosotros nos pasa cuando vamos viendo los temas y de repente te acuerdas de algo y dices, vas desbloqueando. Así es. Entonces aprovechenlo y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias.